Sola en casa. Mi esposo trabajó en turno nocturno. El cielo nublado y algunos relámpagos que anunciaban que vendría una tormenta. En fin, cerré todo y me fui a la recámara a ver televisión mientras me daba sueño. Cuando mi esposo anda en ese turno, no concilio el sueño y esa noche no fue la excepción. Viendo una película ya casi a medianoche, se escuchaban más fuertes los relámpagos y los truenos, y me empezaba a dar un poco de miedo. Pero bueno, me di valor y apagué la televisión para dormir. Se escuchaba el caer de la lluvia. Las gotas golpeaban mi ventana y de repente me quedé a oscuras. Se fue la luz. Tomé una lámpara de mano que tenía en el buró y alumbré mi recámara. Y obvio, menos pude dormir. Bajé a la cocina por unas velas y las encendí. Me recosté en el sillón. Ya no quise subir a mi recámara. Pero apenas me estaba quedando dormida cuando escuché que tocaron la puerta. Me levanté exaltada y asustada. Al principio pensé que era mi esposo que por la lluvia se había regresado, pero eran las 3 de la mañana. Y en ese momento no me levanté. Pero pasó un rato y ya no se escuchó nada. Pensé que a lo mejor lo soñé. En fin. Me recosté y me dormí. Después de un rato, golpeaban a mi puerta como si alguien desesperado se quisiera meter. Me levanté asustada. Mi corazón palpitaba exageradamente. Tomé una vela y me acerqué poco a poco a la puerta. Estaba cerca de ella. Volvieron a golpearla. Me detuve y pregunté que quién era. Nadie me contestó. Me acerqué un poco más y por la mirilla se veía una mujer ensangrentada y muy golpeada. No sabía qué hacer. Regresé al sillón, tomé el celular y le hablé a mi esposo. Él me contestó. Hola, amor. ¿Aún no te duermes? Le platiqué todo lo que estaba pasando y me dijo que no abriera la puerta, que él venía para acá. No me cuelgues. Seguiré hablando contigo en el camino. Y de repente otra vez golpearon la puerta, esta vez como si la quisieran tumbar. Me dio tanto miedo. Mi esposo me gritaba que no abriera, No abras. No te acerques a la puerta. a lo que yo le decía que estaba asustada. Lo sé, amor. Ya voy en camino. Espera. La fuerte lluvia y los truenos me asustaban más. Golpeaban a mi puerta. Les grité, váyanse, voy a llamar a la policía. Pero ella insistía golpeando mi puerta. Mi esposo me decía que no colgara, que quería estar al tanto de todo. Ya casi cerca de la casa, mi esposo me dice, Amor, ya estoy casi a 2 cuadras de la casa, pero no hay paso. Hay muchas patrullas. Al parecer hay un accidente. Les diré a los policías lo que está pasando para que me dejen pasar. cerca de las 5:30 am, llegó mi esposo con 2 policías. Les abrí y les expliqué lo que pasó. Obvio, los policías no me creyeron. ¿Por qué? Porque no había nadie en mi puerta. La luz regresó en el vecindario, a lo que mi esposo me platicaba que había un accidente cerca y una mujer y su hija chocaron. Y los médicos me dijeron que cuando llegaron cerca de las 3, la mujer estaba viva, pero agonizando. Su hija murió al instante. Me entró un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. Como ya había llegado mi esposo, los policías se fueron y me quedé con él. Lo abracé y le conté todo el terror que sentí esa noche lluviosa. En fin, ya eran casi las 6 de la mañana y mi esposo puso las noticias en la televisión y pasaron el accidente cerca de la casa y pasaron las fotos de las 2 personas. Me quedé helada. La mamá era la persona que estaba parada en mi puerta, estoy segura de eso. Yo la vi, le gritaba a mi esposo. Ya cálmate. Eso no es posible. Si era ella, yo la vi, estaba golpeada y ensangrentada, yo la vi en serio. Necesitaba ayuda y no le abrí. Amor, cálmate. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque cuando la sacaron del carro tenía amputadas las piernas. No podría estar de pie tocando la puerta. Ya pasó algún tiempo de eso, y hasta el día de hoy me sigo preguntando por qué estaría tocando a mi puerta.
La historia que les voy a relatar sucedió hace algunos años en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Así que por motivos de privacidad, prefiero mantenerme en el anonimato. Mi madre tenía que viajar a la capital, Bogotá, por algunos asuntos relacionados con su trabajo. Así que partió un jueves por la mañana y tenía previsto regresar el viernes por la noche. Esa noche transcurrió de manera normal. Mi padre pidió algo de comida y luego nos fuimos a dormir, ya que al día siguiente él debía de trabajar y mi hermana y yo debíamos estudiar. Yo solía dormir con mi perro Toby, un pincher mediano de color negro. Después de rezar, me acosté y apagué las luces. Fue entonces cuando empecé a escuchar golpes en la puerta, siempre en series de 3. Después de cada serie, todo quedaba en silencio. Al principio pensé que todo era una coincidencia, pero cuando ocurrió en 3 ocasiones distintas, decidí levantarme e ir al cuarto de mi hermana. Le pedí que me acompañara, porque me sentía bastante intranquilo. Lógico, sin entrar en detalles. A regañadientes, ella agarró una almohada y una manta. Me acompañó al cuarto. Una vez que los 3 estábamos acostados, volví a escuchar los mismos golpes. Decidí despertar a mi hermana para que ella también los escuchara y me confirmara lo que estaba ocurriendo. Pero cada vez que se levantaba, todo se detenía. En una ocasión, mi hermana ya no se durmió y escuchó los mismos 3 golpes. Se sentó rápidamente y me reprochó que dejara de hacer eso, que le estaba dando miedo. En ese momento pensé que se refería únicamente a los golpes de la puerta. Fue cuando le dije: "Ay, estoy a tu lado. No pudo alcanzar la puerta para golpearla". Luego me di cuenta de que mi escapulario estaba roto y las bolitas estaban esparcidas en la parte donde estaba durmiendo. Toby adoptó una posición de ataque. Comenzó a gruñir hacia la puerta. Mi hermana, asustada, encendió la luz. Me dijo que tenía mucho miedo, que se iría donde estaba mi papá. Lógico, yo la acompañé junto con Toby, y los 4 nos acostamos en la cama matrimonial de mis padres. Durante la noche seguía escuchando los golpes desde el exterior de la habitación de mi padre, y oía cómo arrastraban algo por el pasillo. Al día siguiente le pregunté a mi hermana que qué fue lo que la asustó tanto, pero me contó que cuando ella iba a acostarse de nuevo, escuchó que la llamé. Cuando volteó a verme, dice que me vio arrancarme el escapulario mientras dormía, y luego fue cuando escuchó los 3 golpes fuertes en la puerta. He tenido que recordar, al volver a mi mente, los casos paranormales que ocurrieron desde que mi abuelo murió, y no puedo evitar escribir en pocas líneas los acontecimientos del caso. Yo solo era una cría de 7 años, y además era tímida, también era bastante miedosa, y muchas veces sentía fenómenos que perturbaban mi vida. Todo comenzó cuando yo tenía esa edad. Mi abuelo falleció y mi familia decidió incinerarle. A mí me obligaron a ver el cadáver. Tuve que retroceder cuando lo vi en esa caja de caoba. Estaba tan pálido. Parecía el color de la pared de mi salón. Nunca había visto una persona tan blanca. Además, tenía el rostro desfigurado. No parecía él. Lo curioso es que al verlo, me pareció que me guiñaba un ojo, y después me sonreía con los ojos abiertos. Fue un instante, pero lo suficiente para que me asustara. Después tuve que ver cómo lo metían en el crematorio y cómo su caja oscura iba adentrándose cada vez más hacia el fuego, hasta que desapareció en ese infierno. Esa noche no pude dormir apenas. Creí escuchar sonidos extraños, como muebles que se movían, y también me pareció ver cómo sombras oscuras se iban moviendo por las paredes, acercándose cada vez más a mí, hasta encontrarme de cara con algo que no sabía definir con exactitud. Era entre humano y otra cosa sin rostro. Era bastante oscura. Cuando nos entregaron las cenizas en su respectiva urna, me puse a temblar, y cuando la rocé sin querer, noté que estaba helada.
Parecía que estaba recién salida del congelador. La pusieron encima del mueble, al lado del televisor. Yo no podía evitar mirarla de vez en cuando, e incluso cuando veía la tele, me parecía que ahí estaba mi abuelo, mezclado con otra gente y que me miraban fijamente. Ay, me daban verdaderos escalofríos. La primera noche con mi abuelo hecho cenizas fue peor que las anteriores. Escuchaba constantemente cómo ese tarro especial se movía haciendo vibraciones en el mueble. Yo lo escuchaba perfectamente porque estaba al lado de mi habitación. Y bueno, cuando paró de moverse fue peor. Algo invisible estaba a mi lado. Sentí una respiración profunda y también el calor de su aliento. Yo me cubrí hasta la cabeza con la sábana, pero esta se fue alejando poco a poco de mi cuerpo hasta sentirme destapada del todo. No, salí corriendo hacia la habitación de mis padres y al pasar por la urna, esta se cayó al suelo y se partió en dos. Todas las cenizas se desparramaron y parecían moverse a tal velocidad que parecían llegar a mis pies. El grito que pronuncié despertó a mis padres. Me encontraron en el suelo hecha un ovillo y tiritando de frío o de terror, no lo sé. Tal vez las dos juntas. Les expliqué lo que había ocurrido como pude, pero claro, ellos no me creyeron. Además, las cenizas estaban en donde ellos la habían dejado. Yo no entendía nada. Estaba segura de que todo esto había ocurrido. El día que me dejaron sola en casa por causa de un viaje, fue cuando ocurrió lo más terrorífico. A ver, ellos creían en mí y me veían bastante responsable. Solo fue un día, pero entero y eterno, fue el peor de mi vida. Yo sola en casa con los restos de mi abuelo tan cerca mío, me fue imposible dormir. Los golpes desorbitados que daba aquello en el mueble me parecían los sonidos del mismísimo diablo. Con el terror que sentía con todo aquello, me dieron ganas de orinar, y para eso tenía que pasar antes por donde estaba el abuelo. No me dio tiempo ni de llegar al baño. Me oriné encima cuando vi su presencia ahí mismo, con sus brazos alzados y ofreciéndome sus abrazos. No, corrí a toda velocidad hacia mi habitación, dando un portazo y cerrando con llave. Ahí me encontraron mis padres al regreso. Tuvieron que forzar la puerta y quitar la mesa pesada que puse en ella. Desde entonces estuve un tiempo internada en un sanatorio mental, o de locos, como quieran llamarle. Nunca me dijeron cómo me encontraron, el rostro que tenía, la posición en la que me hallaba, si lloraba, reía o no hacía nada. El sanatorio no me ha ayudado, pero tengo que regresar. Sus cenizas siguen ahí, encima de ese mueble, y al entrar a la casa, he visto cómo la urna se vuelve a mover endemoniadamente, y cómo por último las cenizas de mi abuelo han salido de ellas transformándose primero en algo transparente y moviéndose como el agua para después dar la imagen de su misma persona tal y como era él antes de su muerte, y con una voz misteriosa como de salida del más allá que me dice: Bienvenida. Te he echado de menos. Nos casamos enamorados con planes de viajar, ser felices y tener muchos hijos. Esto lo decíamos de broma, pero sí deseábamos 2 o 3 niños. El tiempo fue pasando y los planes de amor y de ser felices los estábamos cumpliendo. Pero los de tener hijos, no. Ya llevábamos 10 años de casados y nos preocupaba que nos haríamos viejos sin poder tener ni un hijo. Nos hicimos muchos exámenes, pero no encontraron anomalías en ninguno de los dos. Lo único era que mi esposa era bastante irregular, pero por lo demás no había ni un solo problema. Así que bueno, habíamos llegado al acuerdo de que si no teníamos hijos no habría problema, seguiríamos siendo felices. En una reunión de amigos entre risas y copas, alguien nos preguntó si no era un impedimento para nosotros como pareja no poder tener hijos, que si esto no nos hacía infelices. Así que les respondí que nuestra felicidad no dependía de un hijo. Nadie podía quitárnosla, ni siquiera la muerte.
Todos reímos de mi ocurrencia. Es más, hasta mi esposa rió de buena gana. Pero mi amigo, al que le había tocado el tema, se quedó muy serio y dijo que con la muerte no se hacía chistes, que ella es delicada y vengativa. Así que seguimos en la noche de tragos y olvidamos el tema. Los domingos en las tardes mi amada esposa y yo teníamos la costumbre de ir al parque cerca de nuestra casa. Veíamos los niños correr e imaginábamos que eran nuestros. Esto nos hacía felices. Las parejas con sus niños y los propios niños ya nos conocían y se acercaban a jugar con nosotros. En verdad, los domingos en las tardes eran de felicidad. Una tarde de esas, estando sentados como de costumbre, ya casi no había niños en el parque. Mi esposa fue a recoger una pelota de un niño al cual conocíamos y la había dejado. El próximo domingo se la entregaríamos. Mientras ella volvía despacio riendo y mirando el atardecer, yo pude ver a mi costado una mujer toda de negro, muy hermosa y una mirada muy pícara, maligna y a la vez sexy. Me pareció que el tiempo se detuvo. Mi esposa, con la sonrisa en sus labios, no avanzó más y yo no pude decir una palabra. La mujer pasó a través de mí. Sí, traspasó mi cuerpo. Cuando iba cruzando, sentí un frío tan fuerte y penetrante que pensé que me moriría ahí mismo de hipotermia. La vi seguir su camino y cruzar también a mi esposa. Según la sonrisa en su rostro, ella no la vio, pero al cruzar el cuerpo de mi esposa, ésta se llevó las manos al pecho y se cayó al suelo, mientras la extraña mujer desaparecía en un humo negro y se fue yendo hacia el cielo. Al ver cómo la cara de mi esposa desfiguraba, corrí a ver qué pasaba. Llegué a su lado e intenté preguntarle qué es lo que sentía, pero no había nada que hacer. Mi esposa estaba muerta. Aunque llamé a emergencias, sabía que nada se podía hacer y efectivamente estaba muerta. Los médicos no encontraron una causa de muerte. Estaba en perfecto estado de salud, no saben decir qué pasó. Simplemente murió. Para más dolor en mi alma, tenía 2 meses de embarazo. Entendí quién era aquella mujer. Sentí su frío y su sonrisa maligna. Vino a cobrarme la osadía de decir que ni ella me robaría la felicidad. Este suceso ya hace muchos años que sucedió. Yo ya soy un hombre anciano, mas nunca me casé. Cada domingo voy al parque a esperar que aquella dama de negro venga también por mí, y así reunirme con mi amada. Pero su venganza es tanta que acá me tiene viviendo para demostrar que con ella no se juega.